Antes de empezar, este vídeo va a ser largo. Así que yo os diría que os fueseis a la nevera por algo de beber, algo de comer, algo de picotear, no sé, una bolsa de ganchitos, lo que sea, pero os lo recomiendo. Así que si queréis podéis pausar el vídeo ahora y volar hacia el nido de comida y volver. Y ya a partir de ahí seguimos. ¿Qué os parece? ¿Sí? Pues hala. Hola y muy buenos días. El lunes me llegó el pedido que hice por primera vez a la web de Tan Beauty, que es la web principal del grupo de empresas que lleva Makeup Revolution, Freedom Makeup, My Makeup Obsession. Todas estas están todos bajo el grupo Tan Beauty. Y bueno, mientras iba desenvolviendo el pedido y tal, yo, una paleta, otra paleta, el labial que pedí, ajá. ¿Y esto duro qué es? Eso duro era el tester de otra paleta, en este caso la de Día de los Muertos. Me han mandado una paleta enterita para mí, aunque sea en formato tester, pero no deja de ser una paleta entera. Lo único malo que tiene es que para poder transportarla tendré que guardar el plastiquete este. Por lo demás, todo bien. Y nada, pues me había parecido curioso que... Pues, toma, una paleta extra. ¡Ea! ¡Pa' ti! Me ha hecho gracia y tenía que compartirlo con vosotros. Y bueno, lo que yo pedí a la web de Tan Beauty son estas dos paletas. Esta es una paleta de 24 sombras de ojos y esta de 8 iluminadores. Las ha creado una youtuber de Reino Unido que se llama Sophie. La podéis encontrar aquí en YouTube como Soft Does Nails, en Instagram igual y en Twitter igual. Y creo que en Snapchat también es igual, pero bueno, os dejaré todas las redes abajo. Y las ha creado pues eso en conjunción con Makeup Revolution y me parecía correcto comprarlas, aparte sobre todo la de sombras, porque sí me parece una paleta muy interesante y una paleta que yo llevaría mucho, porque a Sophie, al igual que a mí, nos gustan mucho los colores cálidos. Entonces, como podéis ver por la parte de aquí atrás, tiene un montón de colores cálidos, de marroncitos, algún verde, azul, un morado, y la verdad que me parece una paleta bastante completa. Y esta han sido 12 o 13 euros. Normalmente las paletas de Makeup Revolution cuestan 8 o 10 euros. Me parece que están bastante bien y no son tan grandes. Vamos, ya habéis visto cómo son normalmente entre 8 y 10 euros y estas son 13. Me parece un precio bastante justo. Todo el vídeo del anuncio y tal de Sophie os lo voy a dejar en la cajita de descripción, igual que el tutorial que ella hizo utilizando su paleta. Y bueno, contaros así un poco. Esta paleta es algo que la propia Sophie lleva. O sea, no es en plan de voy a hacer algo que le guste a los demás. No, que le guste a los demás, pero que yo misma sea capaz de usarlo y que vaya a decir... Oye, me voy de viaje, ¿qué me llevo? Ah, pues me llevo mi paleta. Porque eso es realmente... eso es un trocito de la personalidad de la persona que crea el producto. Y con la de iluminadores... tiene iluminadores para pieles claras y medias. Incluso también, yo creo que para pieles oscuras. A lo mejor no para todas las pieles oscuras. Pero yo creo que para una amplia mayoría de pieles oscuras y medias, esto va a ir muy muy bien. Me parece una paleta bastante inclusiva. Otra cosa que contaros, si veis este cartón, ¿vale? Veis que tiene pues como un diseño como de acuarela y tal. Este diseño lo ha hecho la propia Sophie. Ha cogido papel de acuarelas, sus pinturas y se ha puesto a hacerlo. Hasta ese punto se ha involucrado en la creación de esto. O sea, me parece genial. Y si os parece bien, pues le voy a quitar el plastiquete este. Y vamos a ver cómo es por dentro. ¡Tadán! Es una paleta de tacto mate con las letras como en metal y tal. La verdad es que me gusta mucho. Es muy cookie, ¿vale? Me gusta mucho. Por detrás tenéis pues el nombre de la paleta, que es Soft X Makeup Revolution. Y todo el listado de ingredientes os lo ponen por aquí, lo cual está bastante bien. Una vez la abres, pues tienes un espejo enorme, pero enorme,
enorme. Normalmente los de las paletas de Makeup Revolution ya son grandes. Bueno, pues este es todavía más grande. Y aquí las sombras con el plastiquete, con los nombres, que yo lo siento, esto es cosa de la marca, ¿vale? Odio estos plásticos. Los odio porque los pierdo y ya se me olvida el nombre de las sombras. Lo odio. Pero bueno, de momento se puede conservar bastante bien. Y lo voy a tener pues como referencia para cuando las use y tal. Y estas son las sombras que trae. Bueno, están bastante bien. Tiene una buena variedad de mates y brillos y metálicos. Yo creo que está muy muy bien. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 mates. Uno, digamos, semimate, o tiene un poquito de purpurinilla. La sombra Cloudberry tiene un poquito de shimmer. Diría que 5 son shimmer. Y 1, 2, 3, 4, 5, otros 5 más o menos son metálicos. Y la paleta de iluminadores tiene la cubierta transparente, por detrás es igual, viene con el nombre y todos los ingredientes. Aquí podéis ver lo que os decía antes, que son iluminadores para pieles más pálidas, sobre todo estos dos, para pieles medias y para pieles oscuras. Y estos dos porque normalmente hay gente que prefiere pues que sea un poquito más rosa, un poquito más violeta, dependiendo del look que lleves. Se supone que esta paleta tiene dos fórmulas, que son iluminadores prensados e iluminadores cocidos. Os miento si digo que sé cuál es cuál, porque no lo sé. Si os parece, voy a empezar swatcheando esta paleta, que son menos, y luego ya me meto con la de sombras. Estos son los 4 primeros. Aquí lo vais a ver mejor. Es que la orientación es un poco... En fin. Este es la bomba, o sea, wow. Y estos son los 4 de abajo. Yo diría que los más flojos son los 2 primeros con el dedo. Luego con la brocha suelen cambiar un poco. Pero aún así, si quieres algo un poco más sutilcillo y tal, puedes usarlos tranquilamente. Voy a hacer exactamente lo mismo con las sombras de ojos, ¿vale? Las voy a coger en los dedos, las voy a plantar por aquí y os digo cuáles son. Las sombras son Penguin, Pancakes, que no la veis, Fairy Lights, Pink Champagne, Iced Coffee y Kappa Tea. No, esta sombra no la vais a ver. No la vais a ver nunca, es prácticamente igual que el tono de mi piel. Vale, estas son Grow Old, Sparks Fly, Smoky Bronze, Mixed Berries, Tiramisu y Peaches. Los metálicos son súper cremosos a la hora de aplicarlos con el dedo, o sea, brutal, brutal. ¡Oh! 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 ¡I like it! Esta es Cloudberry, que es la que os he dicho que llevaba un poco de shimmer. Esta es Pumpkin, que es más coral de lo que yo me esperaba. Esta es Pine Tree,
Esta es Petrol. Hola, hola Petrol, bienvenida a mi vida, te voy a amar con toda mi alma. Pug y Danger. Y esta última fila son Strawberry Sweets, Festive Flames, Capricorn, Mug Cake, Rosewood y Nightmare. Dudas que hayan podido surgir, a mí me han surgido con varias sombras, ¿vale? Digo, ¿Capricorn se parece a Grow Old? No. Absolutamente no se parece. Hola, ¿quieres dejar de enfocar mi cara? No se parecen, ¿vale? O sea, no. Ni en broma. Y con estas tres, que son Pumpkin, Danger y Strawberry Sweets, también me había entrado la duda, sobre todo entre estas dos, ¿vale? Pero tampoco se parecen. Son tonos bastante distintos. Dios mío, yo iba a hacer algo suave de todos los días, pero hola, Petrol ha aparecido en nuestra vida. Me parece que lo de suave y de todos los días va a ser que no, ¿eh? Y lo único que me queda por mostraros es el labial. Que, sinceramente, me ha perdido toda la emoción el labial con la paleta de sombras. Es wow. Es un marrón como café con leche, es que es muy bonito. Es muy bonito. Me gusta. Y bueno, voy a ver por dónde tiro con el look de ojos. La cara ya pues ya tengo la base de maquillaje dada, el bronceador, contorno dado. Nada más que me quedan los ojos y poco más. Así que voy a ello. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Creo que voy a empezar con Peaches, que es esta de aquí. Oí decir a Tami, a una compañera de Sophie, que las sombras funcionaban mejor si no fijabas el primer con polvo. He decidido no hacerle caso y fijarlo igual. Me estoy arrepintiendo. Porque creo que sí que funcionarían mejor sin fijar el primer. Pero vamos, que eso ha sido fallo mío. El único inconveniente es que en vez de una tienes que dar un par de capas, pero ya está. O sea, no tiene más. Y personalmente prefiero tener que dar 2 capas a dar una y que no tenga remedio a solución. O sea, para seguir voy a utilizar Danger. Voy a utilizar Sparks Fly y la voy a utilizar con el dedo. Y ahora voy a coger Festive Flame. Voy a coger también un poco de Copper Coin. Voy a utilizar este delineador de Kiko en la línea de agua. Y en la línea de pestañas voy a poner Pumpkin. Y para difuminar todo esto voy a coger capa T, que es más marroncita. Y para la zona del lacrimal voy a coger Fairy Lights.
Con máscara de pestañas creo que no hace falta que os diga cuál voy a utilizar. Porque es la única que uso. Una de las cosas que Sophie dijo en su vídeo era que podíamos usar esta T de sombras, ¿vale? Más o menos, para las cejas. Así que eso es lo que yo voy a utilizar. Voy a utilizar esta que es Rosewood y quizá un pelín de Nightmare, pero muy poquito. Bueno, pues los ojos ya estarían. Ha sido pues rojo, cobrizo, tal, muy otoñal también yo. Para no perder costumbres. Me hubiese gustado usar petrol. No voy a mentir, me hubiese gustado. Pero eso sí que me gustaría planificarlo un poco más, así que tendréis un segundo look con esta paleta, porque la verdad es que me está gustando mucho, me está gustando mucho. Y bueno, como iluminador creo que voy a usar este. O quizá este. Casi mejor este, yo creo. Yo creo que sí, que va a ser mejor. Es más amarillito, pero yo creo que va a ser mejor. Vale, ahí está. Este iluminador, bueno, este y todos, acentúa bastante lo que es la textura de mi piel. Pero es que realmente me da igual. Es precioso, ¿vale? Es muy bonito. Ay. Creo que acabo de encontrar mi labial nude perfecto. ¡Wow! ¡Wow! Voy a hacer lo mismo que la vez anterior, me voy a poner un pelín más cerca y con el flash del teléfono para que veáis bien todo esto. Bueno, pues hasta aquí primeras impresiones. La paleta de iluminadores me ha gustado mucho, aunque yo ya tengo paletas de iluminadores de Makeup Revolution y creo, sinceramente, que no me hacía falta otra. Pero es muy muy bonita y me gusta mucho la textura de estos iluminadores y la variedad de color que lleva. La verdad es que se agradece mucho. Lo que más me ha gustado realmente es la paleta de sombras. Era a lo que yo estaba enfocada realmente. Las sombras... Sorprendentemente las metalizadas se difuminan muy bien las unas en las otras, se integran muy bien, lo cual me gusta mucho porque a veces los metálicos sí que cuesta que se vayan fundiendo los tonos los unos con los otros y no pasa con esta paleta, lo cual es, ya digo, muy bueno y me gusta mucho. Quizá para el tono Peaches sí que ha sido el primero que he aplicado. Quizás sí que hubiese sido inteligente no haber sellado el primer, pero con el resto de sombras no he tenido ningún tipo de problema. Así que no sé si es que es solo ese color o el pincel que he usado, que también puede ser que la brocha que yo haya usado no sea la óptima. Puede ser también. Y bueno, como he dicho en el vídeo, prometo hacer otro look con esta porque ya tengo una idea rondándome en la cabeza. Y no me la voy a guardar mucho tiempo, así que tendréis otro relativamente pronto, ¿vale? Pronto teniendo en cuenta el ritmo de subida que tengo yo, ¿de acuerdo? Y nada más, la verdad es que el labial también estoy muy contenta con él, porque no termina de ser tan marrón como por ejemplo Mochalicious de Wet n Wild, que es un marrón un poco más rojizo, pero tampoco es pálido y tiene un acabado semimate, lo cual me congratula que no sea súper brilloso y tal, y me da la sensación de que va a aguantar un poco mejor.
que eso siempre viene bien. Y nada más, espero que os haya gustado el look. No era mi plan original, como ya he comentado, pero he acabado con esto, que como no me gustan las sombras rojizas, pues os va a sorprender, segurísimo. Si hay alguna sombra en especial con la que queráis ver algún look, dejádmelo en la cajita de comentarios. Y si os ha gustado, dadle el vídeo, dadle un like, compartidlo, y si queréis quedaros a ver más, suscribíos a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Sombra aquí, sombra allá, suscríbete, suscríbete. Un espejo de cristal y dale a like, y dale a like. Sombra aquí, suscríbete, sombra allá.